A lo largo de la historia, la filosofía ha sido una herramienta fundamental para comprender al ser humano, su existencia, su entorno y sus ideales. Diversos pensadores han dejado huella con sus ideas sobre el conocimiento, la verdad, la política, la moral y la libertad. A continuación, presentaremos a 16 filósofos cuyas contribuciones han influido en el pensamiento occidental y en la vida cotidiana actual, en orden cronológico de nacimiento. San Agustín, nacido en el año 354 después de Cristo en Tagaste, actual Argelia, fue uno de los grandes pensadores cristianos. Su método de conocimiento se basaba en la introspección, la razón y la fe como camino hacia la verdad divina. Postuló que la verdad reside en Dios y que el alma es superior al cuerpo. Concibió al ser humano como un alma racional en busca del Creador. Su frase célebre es: ama y haz lo que quieras. En la vida diaria, sus ideas invitan a reflexionar sobre el amor, la fe y el sentido espiritual de la existencia. Santo Tomás de Aquino, nacido en 1225 en Italia, integró la razón con la fe. Su método escolástico buscaba explicar las verdades de la fe con base en la razón, principalmente siguiendo a Aristóteles. Postuló la existencia de leyes naturales como expresión de la voluntad divina. Veía al hombre como una unidad de cuerpo y alma con capacidad de conocer la verdad. Su frase, la verdad es la adecuación entre la cosa y el intelecto. Sus pensamientos se aplicaban en la ética cristiana y el diálogo entre ciencia y religión. Maquiavelo, pensador italiano del Renacimiento, nacido en 1469, fue autor de El Príncipe. Su método empírico y basado en la observación del poder real. Afirmó que el fin justifica los medios cuando se trata de conservar el poder. Consideraba al hombre como un ser egoísta, movido por sus intereses. Su frase, es mejor ser temido que amado si no se puede ser ambas cosas. Su pensamiento sigue presente en estrategias políticas y teorías del poder. René Descartes, filósofo francés nacido en 1596, inició el racionalismo moderno. Su método de conocimiento fue la duda metódica, buscando verdades indudables. Afirmó la separación entre el alma y el cuerpo. Consideraba al hombre como un ser pensante. Su frase, pienso, luego existo, hoy su influencia es visible en la filosofía, la ciencia y el pensamiento lógico. John Locke, filósofo inglés nacido en 1632, fundó el empirismo. Su método se basaba en la observación y la experiencia como fuentes del conocimiento. Afirmó que la mente humana es como una tabla rasa y las ideas se forman a partir de las experiencias sensoriales. Concebía al hombre como un ser libre, dueño de sus derechos naturales, vida, libertad y propiedad. Su frase era: el propósito de la política es la conservación de la propiedad. Sus ideas son la base del liberalismo moderno y la democracia. Montesquieu, filósofo francés nacido en 1689, fue un pensador político clave. Usó el método comparativo para analizar distintas formas de gobierno. Su mayor aporte fue la teoría de la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Creía que el hombre, por sus pasiones, necesita leyes que regulen el poder. Su frase era: para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder detenga al poder. Su legado se ve en las constituciones modernas y en la organización de los estados democráticos. Jean-Jacques Rousseau, filósofo suizo nacido en 1712, desarrolló la teoría del contrato social. Su método fue la crítica a la sociedad moderna. Afirmaba que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Pensaba al hombre como libre por naturaleza, pero limitado por sus estructuras sociales injustas. Su frase era: el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Hoy inspira debates sobre derechos humanos, libertad e igualdad. Kant, filósofo alemán nacido en 1724, revolucionó la filosofía con el criticismo. Su método consistía en analizar los límites y condiciones del conocimiento. Propuso que conocemos el mundo a través de estructuras mentales. En ética formuló el imperativo categórico: actuar según principios universales. Veía al hombre como autónomo, racional y moral. Su frase era: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que se convierta en ley universal. Su ética es base de la responsabilidad moral moderna. Friedrich Hegel, filósofo alemán
nacido en 1770. Desarrolló la dialéctica idealista. Su método era el proceso de contradicción y superación, tesis, antítesis y síntesis. Creía que el espíritu se manifestaba en la historia hacia una libertad progresiva. Consideraba al hombre como parte activa de ese desarrollo. Su frase: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Sus ideas nos ayudan a interpretar el cambio histórico como parte de un proceso lógico. Auguste Comte, filósofo francés nacido en 1798, fundó el positivismo. Su método era científico y se basaba en la observación empírica. Planteó que el conocimiento humano pasa por 3 etapas: teológica, metafísica y científica. Defendía que el progreso social se logra mediante el saber científico. Consideraba al hombre como un ser racional guiado por el orden y el progreso. Su frase: saber para prever, prever para poder. En la actualidad, su influencia se refleja en la educación científica y la organización de las ciencias sociales. Karl Marx, filósofo alemán nacido en 1818, fue el creador del materialismo histórico. Su método consistía en estudiar las condiciones materiales de la sociedad y cómo éstas determinan las relaciones humanas. Afirmó que la historia es la historia de la lucha de clases. Concibió al hombre como un ser social, alienado por el trabajo bajo el capitalismo. Su frase: los filósofos han interpretado el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Sus ideas siguen presentes en sus movimientos sociales y críticas al sistema económico. Friedrich Engels, filósofo alemán nacido en 1820, colaboró con Marx en la creación del materialismo histórico. Aportó estudios sobre la familia, el Estado y la propiedad. Consideraba que el trabajo es lo que transforma al ser humano. Veía al hombre como un ser condicionado por su entorno material. Su frase: la libertad no es más que el reconocimiento de la necesidad. Hoy se aplica en la reflexión sobre la desigualdad, poder y estructuras sociales. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán nacido en 1844. Fue crítico de la moral cristiana y la cultura occidental. Usó el método genealógico para analizar el origen de los valores. Propuso la figura del superhombre y la voluntad del poder. Veía al hombre como un ser que debe superar las limitaciones impuestas por la sociedad. Su frase: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. En la actualidad, su obra inspira la búsqueda del sentido propio y la crítica a las normas impuestas. Gabriel Marcel, filósofo francés nacido en 1889. Desarrolló un existencialismo con orientación cristiana. Su método se basaba en la reflexión existencial, reconociendo al ser humano como un misterio y no como un objeto. Postuló la importancia de la esperanza, la fidelidad y la apertura al otro. Veía al hombre como un ser en la relación constante con los demás. Su frase: ser es ser con. Su pensamiento se aplica en la valoración de la empatía y las relaciones humanas auténticas. Martin Heidegger, filósofo alemán nacido en 1889. Fue uno de los principales filósofos existencialistas. Su método fenomenológico buscaba comprender el sentido del ser. Planteó que el ser humano es un ser en el mundo. Consciente de su finitud, para él, el hombre es un ser que se interroga por el sentido de su existencia. Su frase: el lenguaje es la casa del ser. Su pensamiento se aplica cuando reflexionamos sobre nuestra autenticidad y libertad. Jean-Paul Sartre, filósofo francés nacido en 1905. Fue uno de los principales existencialistas. Usó la fenomenología para analizar la libertad humana. Afirmó que la existencia procede a la esencia. El hombre no tiene un destino fijo, sino que se construye a través de sus elecciones. Veía al hombre como un totalmente libre y responsable de lo que elige ser. Su frase: el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Su filosofía se aplica en la defensa de la autenticidad, la libertad y la responsabilidad personal.